La galería era como otro mundo. Me deslizaba por sus amplios salones, donde el aire parecía más denso que en el exterior. Las paredes blancas, iluminadas con una luz suave, parecían desdibujar los límites del espacio, y las conversaciones apagadas, combinadas con las melodías de un piano, creaban una sensación extraña, como si estuviera esperando algo, algo que ni siquiera yo sabía qué era. Me detuve frente a una fotografía, una imagen en blanco y negro. A primera vista, nada especial. Una figura oscura contra un fondo de luz difusa. Pero cuanto más la miraba, más crecía en mí una sensación extraña, como si la imagen me mirara de vuelta, como si estuviera desnudándome por dentro. Un escalofrío recorrió mi piel. ¿Siente cómo la observan? La voz sonó de repente, sorprendiéndome. Me sobresalté y me giré. Un hombre estaba de pie, ligeramente detrás de mí, con una expresión de tal seguridad que parecía que toda la sala le pertenecía. Ojos oscuros, una línea fina de pómulos marcados, una camisa negra abotonada con descuido. No sonreía, pero había algo en su mirada tan penetrante que me quedé sin palabras por un momento. ¿Qué quiere decir? Mi voz tembló, pero intenté mantener la compostura. Esta fotografía, dijo, señalando la imagen con un gesto de la cabeza. Habla de usted, ¿no es así? Fruncí el ceño, pero no aparté los ojos de los suyos. No creo que pueda afirmarlo tan fácilmente sin conocerme. Leve, casi imperceptible, curvó un lado de sus labios en lo que parecía una media sonrisa. Tal vez tenga razón, o tal vez no. Dio un paso hacia mí, pero mantuvo cierta distancia. Esta imagen muestra la verdad. Y la verdad, ¿sabe? Es lo más aterrador cuando finalmente la ves. Sus palabras sonaron extrañas, casi como un desafío. Me quedé desconcertada. Su tono no era condescendiente, sino brutalmente honesto. Volví a mirar la fotografía, sintiendo cómo algo en mi pecho se contraía. ¿Es usted el autor? Pregunté finalmente. Asintió. Tommaso. Se presentó, extendiendo la mano. Le estreché la mano lentamente. Su tacto era frío pero firme. Adalia, respondí, sintiendo cómo en mi mente revoloteaban preguntas que no podía formular. No se quedó mucho tiempo. Después de una breve pero intensa conversación, más un monólogo por su parte que un diálogo, Tommaso desapareció entre la multitud, dejándome reflexionando sobre sus palabras. Intenté entender por qué me habían impactado tanto. Tal vez por la confianza con la que hablaba, o tal vez por la fotografía, que seguía grabada en mi mente incluso cuando aparté la mirada. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba sentado a la mesa, rodeado de sus interminables papeles. Su voz era seca cuando preguntó, ¿qué tal estuvo? Empecé a contarle. Las palabras fluían solas, sobre la galería, la extraña atmósfera, las fotografías. Pero en cuanto mencioné a Tommaso, Ricardo levantó la mano para detenerme y tomó su teléfono. Su tono cambió de inmediato a un registro profesional, seco, mientras hablaba con un cliente. Lo observé, sintiendo cómo las palabras que quería decir empezaban a perder su peso. Cuando terminó, se volvió hacia mí. ¿Querías decirme algo? Suspiré. Number ya no importa. Su expresión no cambió. Asintió y volvió a sus asuntos. Más tarde, acostada en la cama, miraba el techo. La habitación estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. Tommaso había hablado de una verdad que asusta. Pero, ¿qué era la verdad? Algo dentro de mí sabía la respuesta. Ricardo no era un mal esposo. Era cariñoso, confiable, estable. Pero esa misma estabilidad se había convertido en una jaula en la que dejé de sentir. Sus caricias eran tan familiares que se volvieron automáticas, y su mirada hacía tiempo que dejó de verme como mujer. Cerré los ojos, y de nuevo vi aquella fotografía. La figura, sumida en luz y sombra que parecía mirar directamente dentro de mi alma. Me sorprendí pensando que quería volver a escuchar la voz de Tommaso, saber qué más tendría para decir. La antigua capilla nos recibió con un aire helado y un silencio denso, roto solo por el sonido apagado de nuestros pasos sobre el suelo de piedra. Miraba a mi alrededor,
fascinada por la luz que se filtraba a través de los vitrales. Parecía que los rayos danzaban en las paredes, transformando la penumbra en una paleta suave y temblorosa de colores. Esa luz estaba viva, respiraba, se deslizaba, buscaba, como si intentara penetrar en el alma. Tomaso estaba de pie a un lado, observándome. Su cámara colgaba de una correa sobre su hombro, pero aún no la había tomado entre sus manos. Su mirada era fría y evaluadora, como la de un cirujano antes de realizar una incisión. ¿Siempre estás tan tensa?, preguntó, su voz rompiendo el silencio como un susurro inesperadamente fuerte. Me giré hacia él, intentando aparentar calma. No estoy tensa. Él arqueó una ceja, con una sonrisa que destilaba un toque de burla. Estás acostumbrada a agradar, ¿verdad? Cada movimiento, cada mirada, calculados para buscar aprobación. Pero, ¿qué pasa si te conviertes en alguien a quien critican? Esas palabras golpearon un punto que yo misma temía tocar. Mi silencio, al parecer, lo entretenía, pero no insistió. Simplemente sacó su cámara y empezó a ajustarla, como si lo demás no tuviera importancia. Ponte allí, bajo la luz, indicó señalando un rayo que caía sobre las losas de piedra cerca del altar. Le obedecí. La luz parecía quemar mi piel con su frío, y la postura que adopté me resultó forzada, artificial. Estiré el cuello, buscando el ángulo correcto, y levanté la barbilla de manera instintiva. La cámara hizo clic varias veces. No, dijo abruptamente bajando la cámara. Solo estás posando. Fruncí el ceño. ¿No es eso lo que quieres? No, respondió con calma, pero de forma tajante. Se acercó y su sombra me envolvió. Quiero que te liberes, que dejes de controlar, que olvides quién eres, al menos por un momento. Lo miré, sintiendo cómo la irritación se mezclaba con la curiosidad. ¿Cómo se supone que alguien puede olvidarse de sí mismo cuando toda su vida ha sido alguien? Inténtalo. Su voz se suavizó, convirtiéndose casi en un susurro. Cerré los ojos. Dejé de lado las poses correctas y los movimientos tensos. Simplemente me quedé allí. Respiraba. Escuchaba cómo la luz se fragmentaba en los vitrales, cómo el viento susurraba a través de las frías paredes. La cámara volvió a sonar, pero ya no le prestaba atención. Cuando abrí los ojos, Tommaso miraba la pantalla de su cámara. Su expresión era inescrutable. Me acerqué para ver lo que había capturado. ¿Qué es esto?, murmuré al ver la imagen. En la pantalla estaba yo, pero no la versión de mí que estaba acostumbrada a ver. No había postura perfecta, ni mirada calculada, ni ángulo ideal. Parecía vulnerable, real. Tan real que me asustó. Eres tú cuando eres auténtica, dijo sin apartar la vista de la cámara. ¿No es eso lo que querías? Sus palabras me hirieron. No tenías derecho. No sabía que estabas tomando fotos. Tommaso levantó la mirada. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, solo una calma segura. Siempre controlas lo que muestras, pero es en estos momentos cuando estás viva. Apreté los labios, sintiendo cómo una ola de ira se alzaba dentro de mí, pero no encontraba nada que decir para contradecirlo. De regreso, guardé silencio. A Tommaso parecía no importarle. Estaba concentrado en el camino mientras yo me perdía en mis pensamientos. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza, como un disco rayado. Cuando llegué a casa, Ricardo me recibió con una atención inesperada. Estaba en la cocina, preparando la cena, algo que rara vez hacía. Hoy tardaste, comentó con una sonrisa. Su voz era suave, casi cariñosa. No respondí, solo asentí. Sus intentos de iniciar una conversación chocaron contra la muralla de mi silencio. Cuando sugirió salir a cenar el sábado, sentí una extraña tensión. Había algo en su voz, una inseguridad. Como si intentara recuperar algo que, tal vez, ya había perdido hace tiempo. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó finalmente mientras yo miraba en silencio por la ventana. Claro, respondí automáticamente, pero ni yo creí mis propias palabras. Ricardo salió de la cocina, dejándome sola. Seguí mirando hacia la oscuridad,
mientras momentos de la capilla parpadeaban en mi mente. Auténtica, vulnerable, viva. Esas palabras resonaban en mi conciencia, como si no fueran de Tommaso, sino mías. La fábrica abandonada nos recibió con silencio, roto únicamente por el sonido esporádico del agua goteando. La luz se colaba a través de las ventanas rotas, proyectando patrones intrincados en las paredes polvorientas. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este lugar, y solo la luz se movía, cambiando lentamente de forma a medida que el sol descendía hacia el horizonte. Me encontraba en el centro de la sala, observando todo a mi alrededor. Aquellos espacios enormes, con pintura descascarada y estructuras oxidadas, despertaban en mí una extraña sensación de libertad, como si en medio de esa decadencia hubiera espacio para algo nuevo, algo aún sin definir. Tommaso estaba ajustando la cámara, lanzándome miradas rápidas de vez en cuando. Su silencio era denso, pero no incómodo. Más bien se sentía como un resorte tenso, listo para soltarse en cualquier momento. Este lugar es extrañamente hermoso, dije al fin, rompiendo el silencio. Mi voz sonó sorprendentemente fuerte. Él me miró entrecerrando los ojos. ¿Siempre buscas la belleza? ¿Y qué tiene de malo? Respondí, levantando la barbilla al sentirme levemente atacada por su pregunta. Él esbozó una sonrisa irónica. A veces tienes que olvidar lo que ves y simplemente sentir. Fruncí el ceño, pero él continuó, señalando un rayo de luz que caía a través de una ventana rota. Párate ahí. Cierra los ojos. ¿Qué intentas decir? Pregunté con cautela. Solo confía, dijo, su voz suave pero firme. Me acerqué, sintiendo el cálido rayo de luz tocando mi piel. Fue extraño. Cerré los ojos y, poco a poco, el mundo alrededor desapareció. Ya no había fábrica, ni cristales crujientes bajo mis pies, ni siquiera yo misma. Solo quedaron las sensaciones. Muévete, susurró Tommaso. ¿Cómo? Pregunté sin abrir los ojos. ¿Cómo lo sientas? Comencé a moverme, despacio, de forma torpe. Mis manos se alzaban hacia adelante y luego hacia arriba, mientras mi cuerpo seguía esos gestos como si bailara en el silencio. Oía el clic de la cámara, pero el sonido era distante, amortiguado. Poco a poco, dejé de pensar. Solo respiraba. Me movía. Existía. Cuando me detuve y abrí los ojos, Tommaso estaba frente a mí con la cámara bajada. Su mirada me atravesaba de nuevo, pero esta vez no solo había evaluación fría en ella. Había una vulnerabilidad que intentaba ocultar. Esa eres tú, dijo, extendiéndome la cámara. En la pantalla aparecían las fotos, y al verlas, contuve el aliento. Era yo, pero no como me conocía. Mis movimientos eran fluidos, casi animales, y la expresión de mi rostro tan viva que apenas me reconocí. ¿Cómo haces esto? Susurré, todavía mirando las imágenes. No soy yo, respondió. Eres tú. Yo solo capturo lo que ya está ahí. Nos sentamos en el suelo de cemento cuando terminamos la sesión. La luz se desvanecía, convirtiendo la fábrica en un mundo de sombras y penumbra. Tommaso echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo. Cuando fotografío, me siento casi vivo, dijo de repente. Su voz sonaba baja, como una confesión. Me giré hacia él, sorprendida por sus palabras. ¿Por qué casi? Él deslizó los dedos por el borde de la cámara, como si reflexionara. Porque no dura mucho. Es como si robara un pedazo de vida ajena para vivirlo yo. Pero luego todo regresa. El vacío. Sus palabras me dejaron inmóvil. Había visto en él tanta fuerza que no esperaba tal revelación. ¿De verdad lo crees? Asintió. Pero tal vez no sea algo tan malo. A veces la vida vale la pena ser robada, aunque sea por un instante. El silencio llenó de nuevo el espacio entre nosotros. Sentía como la tensión crecía, como si la propia fábrica respirara ese aire cargado. Su mano rozó la mía. No supe si accidentalmente o no. Pero ese contacto fue suficiente para romper el equilibrio. Me giré hacia él, y él asintió, como dándome un permiso silencioso. Nuestros labios se encontraron.
Cuando nos separamos, sentí mi corazón latiendo con fuerza. Tomaso me miraba con calma, como si nada hubiera ocurrido, pero en sus ojos había algo diferente, una vulnerabilidad que esta vez no trataba de esconder. Me levanté, sacudiendo el polvo de mi ropa. Será mejor que nos vayamos, dije, intentando que mi voz sonara firme. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Sabía lo que no estaba diciendo. Llegamos a la playa al atardecer. El cielo, teñido de tonos naranja y rosa, se desvanecía lentamente, cediendo su lugar a la noche de terciopelo oscuro. La orilla desierta parecía infinita, y lo único que escuchaba era el viento y el susurro rítmico de las olas. La luz de la luna plateaba el agua, otorgándole un brillo casi mágico. Me detuve junto al agua, abrazándome los hombros para protegerme del frío. En el aire flotaba algo tenso, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Tomaso estaba ocupado con su cámara, concentrado, distante, como siempre. No mencionó lo que ocurrió en la fábrica abandonada, y yo tampoco lo hice. Pero el silencio no aliviaba la tensión, solo la intensificaba. Cada mirada, cada palabra, incluso el más casual roce, estaba cargado de una energía que ninguno de los dos podía controlar. ¿Tienes miedo, Adalia? Su voz rompió el silencio. Me giré hacia él, observándolo mientras ajustaba el objetivo sin levantar la vista. ¿De qué exactamente? Esbozó una leve sonrisa. De lo que sientes, de lo que deseas. Aparté la mirada, incapaz de responder. Sí, tenía miedo. Pero no de él. Tenía miedo de mí misma, de lo que ocurría en mi interior, de lo que ya no podía ignorar. Mi vida había sido construida alrededor del control, del orden. Pero con él, todo eso empezaba a derrumbarse. El verdadero sentimiento siempre es un poco destructivo. Continuó, finalmente levantando la mirada. Su voz era tranquila, pero en ella había una certeza que me incomodaba. Si no, es solo un arreglo conveniente. Apreté los brazos contra mi cuerpo, sintiendo cómo el viento frío calaba hasta los huesos. Sus palabras dolían, porque sabía que tenía razón. Mi matrimonio con Ricardo era exactamente eso. Conveniente. Cálido, seguro. Pero ahora esa seguridad me parecía vacía. No me hacía sentir viva. Ven, dijo señalando el agua con un gesto. ¿Qué estás planeando? Pregunté, pero lo seguí. Un experimento, respondió por encima del hombro. El agua helada quemó mis pies en cuanto la toqué. Tomaso se detuvo, me miró y sacó una venda negra de su bolsillo. ¿Qué es eso? Sentí como mi corazón dio un vuelco. Una venda, respondió, como si eso lo explicara todo. Cierra los ojos. Confía en mí. ¿Hablas en serio? Solté una risa nerviosa, intentando ocultar mi inseguridad. Asintió. ¿Confías? La pregunta era sencilla, pero la respuesta compleja. Lo observé, buscando algún rastro de duda en su mirada. No había nada, solo una calma casi inquietante. Cerré los ojos y él ató la venda con cuidado, ajustándola con suavidad. La oscuridad me envolvió, haciendo que todo lo demás desapareciera. Ahora, simplemente siente, susurró. Su voz estaba tan cerca que casi podía imaginar que rozaba mi rostro. Permanecí inmóvil, dejando que el agua bañara mis pies. Una brisa ligera jugaba con mi cabello, haciendo que mi piel se erizara. Comencé a moverme lentamente, con torpeza. Cada paso era un desafío nuevo. La cámara hizo clic, luego otra vez. Tomaso no hablaba, no daba instrucciones, solo observaba. En algún momento caí de rodillas, sintiendo cómo el agua me envolvía. El frío invadía mi cuerpo, pero dentro de mí algo ardía. Ira, miedo, vulnerabilidad, libertad. Todo se mezclaba en un torbellino caótico. Cuando me quité la venda, Tomaso estaba junto a mí con la cámara bajada. Su rostro no expresaba nada, pero en sus ojos brillaba algo que no podía identificar. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Sus palabras eran simples, pero contenían una verdad que me aterrorizaba reconocer. Al llegar a casa me recibió Ricardo.
Estaba sentado en la sala, hojeando algo en su tablet. Al verme entrar, levantó la mirada y me observó con atención. Esa mirada era inusual, incluso inquietante. Te ves diferente, dijo, dejando la tablet a un lado. ¿A qué te refieres? Intenté que mi voz sonara indiferente, pero por dentro todo en mí estaba tenso. Se encogió de hombros. Estás distinta, viva. Algo ha cambiado, pero no sé qué es. Guardé silencio, estudiando su rostro. En ese momento me parecía a la vez familiar y extraño, como si estuviera mirando a alguien que había conocido hace mucho, pero que ahora veía por primera vez. ¿Eres feliz, Adalia? Preguntó al fin. Su voz era tranquila, pero sentí que esa pregunta no le había sido fácil. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atascaron. El silencio se convirtió en mi respuesta. El cielo se había oscurecido hasta alcanzar un tono de plomo, y el viento empezaba a levantar el polvo del camino. La tormenta estaba cerca. La sentía en cada ráfaga de aire, como si la naturaleza misma reflejara la tensión que llevaba dentro. En la casa reinaba un silencio extraño, interrumpido únicamente por los pasos ocasionales de Ricardo. Había llegado más temprano de lo habitual, y su presencia hacía que el ambiente se volviera aún más denso. Estaba sentada en la cocina con una taza de té entre las manos, mirando distraída la pantalla parpadeante del teléfono. Algunas fotos de Tomaso pasaron frente a mis ojos, y bloqueé la pantalla rápidamente, como si eso pudiera ocultarlas incluso de mí misma. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo, tratando de no pensar en ello. El viento se intensificó. El golpeteo ligero de las contraventanas me hizo sobresaltarme. Escuché como Ricardo dejaba caer algo en la sala de estar y fui a ver qué ocurría. Estaba sentado en el sofá, sosteniendo mi teléfono en las manos. Su rostro estaba pálido, los labios apretados. En la pantalla, una fotografía tomada por Tomaso. Mi rostro capturado en un momento en el que no estaba posando, en el que era realmente yo. ¿Qué es esto, Adalia? Su voz era baja y dura. No me miraba a mí, solo a la pantalla. Me quedé inmóvil, con las palabras atrapadas en la garganta. Ricardo, yo... Se levantó de golpe, tan rápido que el teléfono cayó de sus manos y chocó con un ruido seco contra el suelo. Su mirada me atravesaba como una llama. ¿Qué es esto? ¿Eres tú? ¿O es alguien más? ¿Alguien que intentas ser para él? Ricardo, cálmate, comencé a decir, pero no me dejó terminar. No, mira estas fotos. Levantó el teléfono, volviendo a mostrarme la pantalla. Esa no eres tú. Es una desconocida, alguien que no conozco. ¿O acaso nunca te conocí realmente? Sentí como todo dentro de mí se desmoronaba. Sus palabras eran como un golpe, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí exigía salir a la luz. Él me ve, Ricardo. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba, pero estaba cargada de verdad. Ve lo que tú dejaste de notar hace mucho tiempo. Su rostro se contrajo, como si lo hubiera golpeado. ¿Quieres decir que esto es culpa mía? ¿Que tú me traicionas y es mi culpa? ¿Traicionarte? Sentí como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. No se trata de eso, Ricardo. Ni siquiera quieres entender. Se rió, pero en su risa no había alegría, solo dolor. No, esto es exactamente eso. Te alejaste de nuestro matrimonio, Adalia. Te escapaste hacia alguien que, según tú, te ve. ¿Y yo qué? ¿Estoy ciego? Las palabras salieron como un torrente caliente. No estás ciego, pero dejaste de mirar. Dejaste de notarme. Todos estos años, Ricardo. Estábamos juntos, pero nunca me viste realmente. Guardó silencio. Su respiración era pesada, sus hombros caídos, pero en sus ojos aún ardía la ira. ¿Y ahora qué? Dijo finalmente con un tono frío. ¿Qué quieres decirme, Adalia? ¿Que encontraste a alguien mejor? ¿Que él te entiende? No sabía qué responder, porque no era tan simple. Tomaso no era mejor. No era mi salvación. Pero había sido un catalizador, un espejo en el que finalmente me vi a mí misma. No se trata de él, Ricardo. Di un paso hacia él, pero retrocedió. Se trata de mí, de que ya no puedo ser quien era para ti.
No puedo fingir que todo sigue igual. Un silencio opresivo se instaló entre nosotros, interrumpido únicamente por el ulular del viento tras las ventanas. La tormenta estaba muy cerca, y sentí cómo la casa temblaba ligeramente bajo las ráfagas. Ricardo negó con la cabeza, bajando la mirada. Pensé que te conocía, Adalia, pero parece que estaba equivocado. Se fue al dormitorio, dejándome sola en la oscuridad de la sala. Me desplomé en el sofá, mirando al vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sentí como las grietas en mi vida se volvían visibles. No era una tormenta externa, era una tormenta interna. La casa junto al mar estaba casi en silencio. Solo el sonido del oleaje rompiendo contra la costa rocosa y los ocasionales graznidos de las gaviotas llenaban el aire, pero no perturbaban la paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, libremente, sin el peso en el pecho. Había alquilado aquella casa sin un plan. Simplemente me fui, llevándome algunas cosas y dejando a Ricardo con su silencio. Desde aquella noche, no volvimos a hablar. Él no trató de detenerme, y yo no intenté explicarme. Sabía que, dijera lo que dijera, no cambiaría lo esencial. Nuestro matrimonio no se había roto por culpa de Tomaso. Él había sido solo el catalizador, una pieza de algo mucho más grande. La luz del sol se filtraba entre densas nubes, proyectando suaves tonos dorados sobre las paredes de la casa. Estaba sentada en una mesa de madera con una taza de té, observando los patrones que la humedad había dejado en el cristal de la ventana. El mundo exterior me parecía ajeno, como si lo viera desde fuera, como si no fuera mi vida, sino la película de otra persona. El teléfono vibró. Un mensaje de Tomaso, breve y conciso, como siempre era él. Habíamos acordado vernos por última vez. Sabía que debía cerrar este capítulo. Me esperaba al borde de la playa, de espaldas al agua. El sol comenzaba a descender en el horizonte, y los colores del cielo se intensificaban, pasando de un naranja profundo a un rosa vibrante. Cuando me acerqué, se giró. En su mirada no había sorpresa ni reproche, solo calma. ¿Encontraste lo que buscabas? Su voz era serena, aunque en ella se percibía un toque de curiosidad genuina. Asentí, dando un paso más cerca. Lo encontré, pero no era lo que pensaba. Tenías razón. A veces la verdad es lo más aterrador cuando finalmente la ves. Levantó una ceja, como si esperara que continuara. Inhalé profundamente el aire salado y lo miré directamente a los ojos. No eres mi salvación, Tomaso. Eres solo un espejo, dije en voz baja, sintiendo cómo el peso se aliviaba con cada palabra. Y yo necesito aprender a verme a mí misma sin reflejos. Me observó largo rato, como si tratara de discernir si hablaba en serio. Finalmente asintió, con una ligera sonrisa en la comisura de sus labios. Tal vez eso sea lo único que importa, respondió. Nos quedamos en silencio mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Pero no era el tipo de silencio que me había asfixiado en mi matrimonio. Este era un silencio que significaba un final. No trágico, sino inevitable. Sabía que no volvería a verlo nunca más, y eso estaba bien. De regreso en la casa, me senté junto a la ventana, contemplando el mar tranquilo. Mi mente repasaba todo lo que quería decirle a Ricardo, pero en mi corazón solo había una certeza. No podía volver. Y no porque él hubiera sido un mal esposo, sino porque yo había dejado de ser yo misma. Tomé papel y pluma. Una carta para Ricardo. Cada palabra cuidadosamente pensada y honesta. No intentaba culpar ni justificarme. Simplemente le explicaba que me había perdido mucho antes de que Tomaso apareciera. Que mi pérdida no era su culpa, pero que ahora necesitaba tiempo para encontrarme nuevamente. Perdóname, terminé. Y esas palabras no eran vacías. Realmente deseaba que él supiera que lo sentía por todo lo que no había podido darle. Cuando la carta estuvo terminada, la coloqué en un sobre y la dejé a un lado. En el reflejo de la ventana, noté mi rostro. Cansado, pero extrañamente en paz. Me acerqué al cristal y me detuve, observándome detenidamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí calidez al mirar mi propio reflejo. Y para mi sorpresa, sonreí. No por alguien más,
no para tranquilizar a alguien o convencerlo de algo. Era una sonrisa que me pertenecía únicamente a mí.